Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio, que ven ustedes a través de nuestra señal MPI TV, que sale por Roku, por Apple TV, también por nuestro canal de YouTube y por supuesto conectado a nuestras redes sociales. Comenzamos una nueva jornada de trabajo. Hoy estamos a miércoles 24 de febrero del año 2021 y les recordamos que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. De esta forma, pues empezamos nuestro programa del día de hoy y recordando uno de los grandes clásicos de la música latina. Suena al fondo Fiesta en América. Con Chayanne. Bueno, amigas, amigos, vamos de inmediato a revisar las informaciones más destacadas hasta este momento en todo el mundo. En principio, quiero comentar unas declaraciones que dio el secretario de Estado de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el día de ayer, Anthony Blinken condenó los abusos a los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Irán, y exigió la liberación de Alexei Navalny en Rusia. De esta forma, Anthony Blinken adelantó que Washington buscará una banca en el foro de la ONU para condenar estas violaciones de derechos humanos, inclusive en China. Estados Unidos, de esta forma, según lo que comentaba pues Anthony Blinken, buscará esa banca en el Consejo de Derechos Humanos para el mandato 2022-2024 y por ello pedía el apoyo de los miembros de la ONU en el deseo de tener esta banca en esta institución. Según adelantó Blinken, Washington usará este foro para condenar las violaciones de potencias como China o Rusia y seguirá denunciando, repito, como ya decía, los abusos en países como Cuba, Irán, Nicaragua y Venezuela. De esta forma, el jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que la vuelta de Estados Unidos al Consejo no significa reconocer que éste sea perfecto y subrayó al respecto que el órgano de la ONU debe reconsiderar su desproporcionado enfoque contra Israel o el hecho de que entre sus miembros haya frecuentemente regímenes autoritarios. Entre otras notas relacionadas con esto, dice: los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este Consejo, dijo Anthony Blinken en su participación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, debo destacar también, el día de ayer conocimos el asesinato de dos jóvenes en la ciudad de Turén, en el estado portugués, en Venezuela. Esto ha generado sin duda alguna la indignación de una gran cantidad de personas, quienes a través de las redes sociales posicionaron la cuenta o el hashtag Ni Una Menos para exigir justicia por estos casos. De acuerdo a Provea, en las últimas 48 horas fallecieron en 3 mujeres, 2 de ellas abusadas sexualmente en la población llanera y cuyos cuerpos fueron encontrados. Se trata de 2 jovencitas de tan solo 17 y 20 años de edad, Elianis Martínez y Eduarlis Falcón. Mientras que también se pudo conocer del fallecimiento de otra mujer, en este caso una mujer de 33 años, quien fue asesinada por su expareja. Ante eso, Tarek William Saab designó a fiscales para investigar los hechos. Dice que el propio Saab comentaba que las jóvenes fueron halladas con signos de tortura física en un terreno baldío en Portuguesa. Por supuesto, esta noticia venía dándose desde hace varios días porque se había informado en principio cómo se encontraban estas chicas desaparecidas desde hace algunos días y pues comenzó a posicionarse o tratar de pedir que fueran encontradas, pero lamentablemente fueron encontradas sin vida. Por su lado, el Foro Penal pues ha hecho un reporte sobre mujeres víctimas en el país. Bueno, un poco, amigas, amigos, esta lamentable noticia que ha acaparado la atención, sobre todo de las redes sociales en las últimas horas. Mientras tanto, volvemos a hablar de otros temas, en este caso el caso Saab. El secretario de Estado
Anthony Blinken sostuvo una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Cabo Verde, Rui Figueiredo, y según una nota divulgada por el propio Departamento de Estado norteamericano, Blinken dijo que Estados Unidos se enorgullece de ser amigo de Cabo Verde y que insistirán en la extradición del señor Alex Saab. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó su interés en seguir trabajando con el gobierno de Cabo Verde para atraer oportunidades de inversión, un poco tratando de manejar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Ante todo esto, por cierto, en el día de ayer, Alex Saab publicó una carta en la que agradece a Nicolás Maduro y a su equipo por su apoyo en la búsqueda de su condición irrefutable de diplomático y leal servidor de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo que dice textualmente en esa carta el señor Saab. Hizo referencia a una serie de manifestaciones que han tenido lugar en los últimos días en Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas, donde reclaman su libertad. Y dijo, voy a leer textual lo que dijo Saab en esta carta: queridos amigos y camaradas, no encuentro palabras para expresar lo humilde y agradecido que estoy por el apoyo y el cariño. Aunque no he podido ver las retransmisiones de las protestas, tengo entendido que por mi familia, que acudieron cientos de miles a denunciar mi detención ilegal y la extralimitación judicial por motivos políticos y la hegemonía, dice en la carta de Estados Unidos. En una carta, repito, que fue firmada por el propio Alex Saab y que fue presentada por la defensa a los medios de comunicación. Hablando del caso Saab, en el día de ayer también conocimos que el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció el trabajo de varios luchadores por la lucha, valga la redundancia, contra la corrupción en el mundo, y entre ellos destacó el trabajo de Carlos Paparoni por su rol en la defensa de la transparencia y la rendición de cuentas con el caso, específicamente toda la trama relacionada con el caso de Alex Saab. Por cierto que mucha gente se pregunta que qué ha pasado con todo este caso de Saab. Bueno, dice que le queda pocas semanas para que sea finalmente extraditado a Estados Unidos. Dicen que no pasa de un mes. Ya veremos qué ocurre al respecto. Bien, en otras informaciones leemos también que el Departamento de Estado norteamericano ratificó que la política de sanciones sigue siendo una herramienta vigente y aplicable para castigar a todos aquellos que socavan la democracia y derechos humanos en Venezuela, una herramienta que sigue siendo vigente y aplicable para algunos oficiales que socavan la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Parte también de lo que presentaba en el día de ayer el Departamento de Estado norteamericano del gobierno de Joe Biden al respecto. En otras informaciones también podemos comentarles que en el día de ayer el Contralor de Venezuela, Elvis Amoroso, informó acerca de la inhabilitación de varios diputados, 28 diputados para ser exactos, una medida que obedece al incumplimiento de la declaración jurada de patrimonio. Esta lista, que nuevamente incluyen a Juan Guaidó, también incluyen a otros 27 diputados de la Asamblea Nacional que fueron electos en el año 2015. Esta sería la segunda vez que Amoroso informa sobre una inhabilitación contra Juan Guaidó, ya que en el año 2019 ya había presentado una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. Entre ellas, o mejor dicho, en las personas pues, que aquí están incluidas, se encuentran entre otros diputados, Julio Montoya, Armando Armas, Ismael García, Mariela Magallanes, también Antonio Geara, se encuentra Américo de Gracia, Carlos Paparoni, Alexis Paparoni, entre otros diputados que están incluidos en este grupo que presentó en el día de ayer la Contraloría de Venezuela, diputados inhabilitados por incumplimiento, como decía, de la declaración jurada de bienes. Bien, amigas, amigos, 7:46 minutos de la mañana. En breve continuamos con más de nuestro programa del día de hoy. Tenemos, por supuesto, más información que comentarles a todos ustedes. En breve seguimos, pero antes quiero hablarles de GM Envíos para todos aquellos que
Saben que cuentan con GM Envíos para hacer sus envíos a Venezuela, para llevar sus cargas hasta Venezuela. Tienen la confianza y la seguridad de hacerlo de forma transparente con los amigos de GM Envíos. Para más detalles pueden contactarlos a través de su cuenta en Instagram, que es muy sencilla, @GM Envíos, o vía telefónica 305-930-2660, 305-930-2660. Es GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Hacemos una pausa y en breve seguimos con más. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más. Hasta ahora, 7:52 minutos de la mañana, hora de Miami, desde donde transmitimos nuestro programa todos los días. Hacemos contacto con el politólogo Benigno Alarcón, quien además es director del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de la UCAP. Buenos días, Benigno. Gracias por permitirme conversar contigo hasta ahora de la mañana. Y sobre todo, bueno, conocer tu punto de vista acerca de ciertos temas políticos que están ocurriendo específicamente en Venezuela. El día de ayer, entre otras cosas, pues vimos un nuevo pronunciamiento de parte del Contralor Luis Amoroso con respecto a la inhabilitación política de varios diputados que fueron electos en el año 2019. No es la primera vez, por cierto, que se habla de una inhabilitación política y sobre todo, entre otros, se incluye allí a Guaidó y a otros pues, de los miembros de la Asamblea Nacional. Es complicado porque, a ver, esta Contraloría fue la designación del Contralor, viene de una asamblea que pues no fue del todo electa, digamos, democráticamente, está en discusión, pues, por llamarlo de alguna forma, pero igualmente pues, está ejerciendo sus labores de Contralor. ¿Cómo percibes como politólogo esta situación actualmente en el país, Benigno? Buen día. Bueno, buenos días, Sergio, y buenos días a tu equipo. A ver, bueno, y a toda tu audiencia. A ver, yo creo que no hay sorpresas, Sergio. Y cuando te digo que no hay sorpresas, es que desde hace tiempo nosotros hemos visto la lucha política expresada por otros medios, básicamente a través del control de las instituciones. Entonces lo que estamos viendo es una judicialización de la lucha política, justamente porque el gobierno ha dejado de ser mayoría ya hace mucho tiempo. Y cuando los gobiernos dejan de ser mayoría y no son gobiernos que tienen vocación democrática, pues acuden a otras formas para mantenerse en el poder. Y esas otras formas incluyen la inhabilitación de sus competidores políticos, incluye la ilegalización de los partidos políticos que pueden competir contra ellos, incluye el abrir casos judiciales contra personas que en algún momento se convierten en un problema político. Y también el año pasado, justamente con la elección de la Asamblea, la elección parlamentaria, la elección de la Asamblea, vimos algo que, digamos que marca un poco la pauta de lo que posiblemente van a ser las elecciones de este año, las regionales y posiblemente también las municipales. Y es un esfuerzo por tratar de aumentar el número de competidores del lado que no es gobierno para tratar justamente de dispersar el voto opositor. Y entonces allí vemos que en una elección a la Asamblea Nacional se aumentó el número de curules de 167 a 277, se sacó a los principales partidos que eran competencia de la competencia electoral y eso de alguna manera animó a muchos a meterse en aquella piñata. Y al final terminaron postulándose 14,000 candidatos, de los cuales básicamente todos quedaron con las manos vacías, porque ya sabemos que el gobierno logró quedarse con más del 90% de la asamblea. Entonces, bueno, estos son, por decirlo así, formas de competencia desleal políticamente que son propias de gobiernos que no tienen vocación democrática. Te hago una consulta. Tú decías que no son como que no son mayoría. ¿Cómo no son mayoría? No entiendo. O sea, ¿de dónde te basas para decir que no son mayoría cuando son los que tienen el poder actualmente en Venezuela? Bueno, es muy sencillo. Hay muchos estudios de opinión, incluidos los nuestros, que básicamente apuntan a que el tamaño del apoyo a Maduro en este momento anda aproximadamente entre un 13 y un 15%
desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Okay. Y el apoyo al partido de gobierno puede andar por el orden un poco más del 20%, ¿no? Quienes quieren un cambio político en Venezuela, en este momento deberían andar aproximadamente, no tenemos, digamos, estudios de fecha reciente de la semana pasada o del mes pasado, Sí. pero esto se ha mantenido muy estable por mucho tiempo y los que reclaman un cambio político, los que quieren un cambio de gobierno, básicamente andan por el orden del 70%, ¿no? Y eso básicamente es lo que nos da el fundamento para decir estas cosas. Y en esas mediciones, ¿hay algún tipo de indicativo de algún líder en particular, algún nombre que suene como el más destacado? Mira, durante mucho tiempo, año 2019 y año 2020, Sí. no tenemos mediciones del 2021, pero durante esos 2 años, quien ha estado a la cabeza de la oposición ha sido Juan Guaidó. Y Juan Guaidó obviamente empezó con mucha fuerza en el año 2019, donde se generaron expectativas altísimas, y ha ido de alguna manera descendiendo en la medida que no puede materializar esas expectativas. Pero en las últimas mediciones que nosotros hicimos el año pasado, él seguía estando a la cabeza, y entiendo por quienes hacen mediciones hoy en día, digamos, por los que hacen estudios de opinión que uno respeta y que considera serios, pareciera que Guaidó continúa a la cabeza con otros líderes de oposición que de alguna manera se disputan el puesto por liderar, pero Guaidó sigue con cierta ventaja sobre el resto del liderazgo de oposición. Claro, pero ya no Ahora, con la fuerza de antes, pues. sí, la impresión, Sergio, es que la gente que de alguna manera adversa al gobierno lo que quiere es unidad del lado de la oposición. Y en la medida que la gente ve que hay un frente unido, como lo hubo en el año 2015 o como lo hubo alrededor de Guaidó en el año 2019 y en el año 2020, pero quizás de manera menos evidente, la gente tiende a nuclearse, tiende de alguna manera a apoyar esos liderazgos en la medida que siente que hay unidad y que hay acuerdo en esos liderazgos. En la medida que la gente siente que el liderazgo se dispersa, que hay 4 o 5 peleándose por ser la figura relevante, la gente da un paso atrás y se aleja justamente de todos porque siente que no hay coherencia en lo que se está haciendo. Yo creo que es una actitud muy racional, ¿no? Sí, es como lógico, por supuesto, pero en estos momentos, Benigno, en Venezuela, ¿hay algún tipo de concertación unitaria? Es decir, porque hemos visto, sobre todo cuando desde la administración de Maduro se habla de buscar un diálogo, de conciliar de alguna manera las cosas, pero por el otro lado vemos este tipo de acciones de inhabilitación de actores políticos. Te consulto, ¿hay algún tipo de concertación con respecto a la oposición de lograr una unidad o se sigue viendo dispersa? Mira, yo creo que por el momento digamos, la unidad que goza de mayor reconocimiento, tanto dentro como fuera de Venezuela, es eso que representa el G4, que yo detesto el nombre, para serte franco, y lo detesto porque creo que no es representativa de lo que es la oposición. Yo creo que el G4 al final del día está compuesto por mucho más que 4 partidos. Creo que referirse a 4 es una forma excluyente que pareciera decir que aquí hay un cogollo y que lo demás no importa. Y creo que lo primero que hay que erradicar es ese nombre de G4, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo lo ha usado hasta ahora, creo que es la manera de decirlo. Y creo que el G4 y los partidos que se nuclean alrededor, donde hay muchos partidos minoritarios, la causa R, entre otros, son básicamente lo que la gente percibe como esa coalición democrática, por decirlo así. Tiene debilidades, la gente percibe que las hay desacuerdos en ciertos momentos, inclusive declaraciones que no van en la misma línea, la gente obviamente lo percibe, y en la medida que la gente lo percibe se aleja de esa coalición, y en la medida que llegan a acuerdos la gente se acerca a esa coalición. Lo que sabemos es que en este momento hay un gran debate que tiene que ver mucho con lo electoral, tiene que ver mucho con qué hacer de cara a las próximas elecciones. Ya hay algunas, digamos, indicadores de que parecieran que van en vía de resolver ese debate. Obviamente, cuando hay una situación como la de ayer,
donde el gobierno inhabilita a buena parte de los diputados, evidentemente el debate se vuelve a encender entre los que son partidarios de ir a elección y los que definitivamente no lo son, pero el gobierno justamente juega estas cartas sabiendo que eso de alguna manera le agrega leña al fuego y agrega más material para ese debate. ¿Cómo crees que vaya a desembocar todo esto? Este tema, justamente como tú comentas, el tema electoral. Quizás desde afuera uno lo ve de una forma distinta que estando dentro, como estás tú, pues en el país. A ver, ¿cómo va a desembocar esto? Porque pareciera que efectivamente todo gira en torno a que vendrá un proceso electoral, en este caso vendrán elecciones regionales. Hay grupos dentro de la oposición que están a favor, grupos dentro de la oposición que están en contra. ¿Cómo lograr inclusive también la unidad como tal de estos partidos o de los líderes de oposición, cuando vemos efectivamente que, por ejemplo, el equipo de la Asamblea elegida en 2015 pues está en total desacuerdo con lo que vaya a plantearse? Sin embargo, algunos miembros sí están de acuerdo. Te repito, ¿cómo desembocamos o cómo crees que desembocaría todo esto en un proceso electoral este año? Ok, bueno, en primer lugar yo creo que lo que hay que tener claro es que va a haber elecciones, ¿no? Al menos que suceda algo que haga recomendable para el gobierno no hacerlas. Pero mientras el gobierno sienta que las puede ganar, el gobierno va a ir adelante con las elecciones como mecanismo de legitimación. Claro. Y si el gobierno percibe que la oposición está muy débil o los desacuerdos son muy grandes y al final la oposición no es capaz de ir unida al proceso electoral, el gobierno va a lanzar regionales y municipales en simultáneo. ¿Ok? Yo creo que en la medida que sienta que corren menos peligro haciéndolo, más rápido van a tratar de hacer ambas elecciones. Si sienten que el éxito del gobierno no está tan claro de cara a una elección regional y municipal, es muy probable entonces que las separen, que no es el escenario de hoy en día. ¿Ok? Por eso también hay un debate dentro del PSV y dentro del gobierno entre hacerlas juntas como una mega elección o hacerlas por separado. Y por separado le da al gobierno la oportunidad de corregir las fallas de cara a la segunda elección, ¿no?, que haya tenido en la primera. Después, por el otro lado, en relación a la oposición, yo creo que la mayoría de la oposición, es mi interpretación, ¿okay?, pero creo que la mayoría de la oposición se inclina por buscar fórmulas para ir a la elección. ¿Okay? Y entre esas fórmulas está la presión internacional y nacional para tratar de conseguir algunas condiciones. Creo que todos están conscientes que no van a conseguir condiciones perfectas. Y obviamente hay algunos sectores de esa oposición que son más exigentes en relación a las condiciones y plantean condiciones que son muy difíciles de alcanzar, mientras hay otros sectores que, digamos, tienen algo más de flexibilidad. Yo creo que lo que hay que entender, básicamente, es que una estrategia de ir o no ir a elecciones tiene que ir acompañada de otras cosas. No puede simplemente poner la abstención como fin último, sino que tiene que ser ir o no ir, tiene que estar acompañado de otras acciones. Y después, por otro lado, yo veo con simpatía el ir, siempre y cuando nosotros entendamos que ir es como atravesar un campo minado. ¿Okay? Claro. Si tú decides que el campo está minado y nunca lo vas a atravesar, bueno, siempre te vas a quedar de este lado. Pero si tú decides disculpa que te interrumpa, Benigno, la discusión siempre ha sido que, ok, podemos ir a un proceso electoral, pero con un órgano transparente. Y ese ha sido, digamos, uno de los puntos álgidos de todo esto, porque este órgano, porque fue elegido de la forma en que fue elegido, es una cuestión que lleva ya tiempo, ¿no? Sergio, el que hay y el que va a haber, porque estamos en este momento en nombramiento de unos nuevos rectores a través de una asamblea que es controlada en más del 90% por el gobierno. Entonces no podemos esperar de esa asamblea un Consejo Nacional Electoral muy distinto al que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo ir a un proceso electoral en estas condiciones? Claro, ahí está el gran debate, Sergio, y yo puedo entender justamente que el debate tiene razones para ser tan difícil de resolverlo, ¿no? Ahora, lo que hay que entender es que estamos frente a un campo minado y la decisión es, si no tomo riesgos y me mantengo de este lado del campo, con lo cual nunca llego a la meta, o si decido correr riesgos y atravesar ese campo minado. Obviamente, si voy a correr el riesgo, lo tengo que hacer
con un mínimo de preparación. Tengo que ponerme el traje para aguantar la explosión, tengo que tener más o menos una hoja de ruta que Claro. diga dónde hay minas y dónde no, o dónde hay más probabilidades que las haya. O sea, tengo que prepararme para atravesar un campo que es completamente adverso. ¿Ok? Y si yo siento que tengo la preparación, los elementos, la organización, la estructura para atravesarlo, pese a que las condiciones no son ideales, bueno, pues creo que lo correcto es correr el riesgo y atravesar ese campo. Si siento que no hay manera de atravesar ese campo, entonces obviamente no tiene sentido que me suicide atravesando ese campo. Entonces yo creo que esto es una decisión estratégica donde obviamente la oposición va a tener que evaluar sus posibilidades, su estructura, su organización, su fortaleza, sus amenazas, pero va a tener que evaluarlas muy bien y va a tener que tomar una decisión en base a eso. Ahora, esa oposición, por supuesto, se basa sobre todo en la presión que puede estar ejerciéndose desde afuera. Es digamos, la única bandera que tiene. Y desde adentro. Son también. Importantes ambas cosas. Claro, claro. Sí, pero bueno, habrá que ver si realmente también, pregunto, Benigno, ¿hay disposición de la población de ir a un proceso nuevo, un proceso electoral nuevamente? Cuando Mira, vimos que el último fue... Ajá. Sergio, la mayoría de la oposición quiere participar. ¿Okay? Obviamente quiere elegir, no quiere ir a votar si no elige, obviamente. Claro. Y eso va a depender en buena medida del discurso y la narrativa de la oposición. Si la oposición es capaz de convencer a sus seguidores de que tienen un mínimo de oportunidades para poder ganar, pese a que todas las condiciones están en su contra, la gente los acompañaría, sobre todo si eso es una posición unitaria. Sí. Si no tienen ese discurso, digamos, bien armado y no resulta convincente, la gente no va a ir. Hay que recordar, por ejemplo, el año 2015. El año 2015, mucha gente antes del 2015 estaba en contra de ir a la elección. Y la oposición, bueno, hizo sus cálculos, sus estimaciones, montaron aquella estrategia de centros focales, etcétera, etcétera. Bueno, y decidieron que tenían una oportunidad y decidieron correr el riesgo. Y bueno, el riesgo fue recompensado de alguna manera por el triunfo, inclusive por mayoría calificada de esa asamblea, que después el gobierno se las arregló para desconocerla. Pero se ganó esa asamblea. Entonces lo que te quiero decir, Sergio, es que bajo condiciones adversas se han ganado procesos electorales en Venezuela y fuera. Cuando se convocó al referéndum en el caso de Chile, ese referéndum lo convocó Pinochet, estaba en la constitución de Pinochet. Sí, y la mayoría de la oposición en un primer momento estaba en contra de ir. Y bueno, sí, pero en ese momento había un consejo electoral digamos, equilibrado. No, para nada. Tampoco equilibrado, que la única publicidad que la oposición podía hacer era, creo que, unos 2 o 3 minutos a medianoche. Es correcto. ¿Okay? Sí. Eso no se puede considerar equilibrio, ¿no? Sí, ahora te hago algunos comentarios, te leo algunos comentarios de las personas que están conectadas con nosotros y que pueden seguir ayudándonos a elaborar esta conversación que estamos haciendo, Benigno. Por ejemplo, ¿cómo se puede ir a elecciones con un CNE colocado por una asamblea totalmente favorable a un sistema que es el chavismo? Por supuesto, lo que estamos hablando un poco cerca de esto. Por aquí comentan también el G4 son los partidos que al final dictan las líneas de la oposición. Dicen aquí, ahora mismo nadie va a ir a una elección con Maduro al frente, comentan las personas. También no entiendo cómo todavía se puede hablar de elecciones, un poco el planteamiento de los que los están viendo en estos momentos. Claro, Sergio, yo puedo entender nuevamente, como te decía antes, yo puedo entender que todas las dudas son dignas de respeto y son dignas de consideración. Y tienen que escucharse. Y todos las tenemos, incluido quien habla, todos, absolutamente todos las tenemos. Uno cuando va a una batalla, uno tiene que plantearse qué herramientas tiene para ir a esa batalla. Entonces, al final del día, cuando tú analizas qué cosas tienes para ir a esa batalla, bueno, la verdad es que no tienes demasiados recursos, ¿no? O sea, aquí tú no tienes tanques, no tienes aviones, o sea, tú tienes pocos campos de batalla en el cual tú puedas dar esta pelea. Y lo que hay que evaluar es cómo te preparas de la mejor manera posible para esos campos de batalla, porque el resto es sencillamente negar la realidad o quedarnos sin hacer absolutamente nada.
entonces tiene que haber alternativas. Claro, Y a hay ver, que porque si recordar no es, cuando uno... Sí, disculpa que te Sergio, interrumpa, perdona. si no es con elecciones, ¿de qué otra forma puede haber un cambio? Claro, ese justamente es parte del problema. Una buena parte de los procesos de transición democrática en el mundo, con regímenes inclusive peores que el de Venezuela, porque eso hay que decirlo con toda responsabilidad, ¿ok? Estamos hablando de Milosevic en Serbia, estamos hablando de Yanukovych en Ucrania, estamos hablando de la Revolución Checa, estamos hablando del caso de Pinochet en Chile. Estamos hablando de muchos procesos que algunos fueron inclusive mucho más represivos que el caso de Venezuela. Algunos países de la órbita soviética, no hay que olvidar eso, bueno, al final del día terminaron perdiendo el poder por una elección. Entonces, lo que quiero decir es que ese es un camino, no quiero decir que ese sea el único camino. Claro. Quiero decir que es un camino que no se puede desechar porque justamente buena parte de las transiciones se han dado por procesos electorales que sorprendieron al gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó no hace mucho en Bolivia, que después el partido de Evo volvió, eso es otra historia. Pero Evo sale justamente porque pierde una elección y porque trata de desconocer los resultados. Y eso le hace perder el poder en Bolivia. Entonces creo que estos son ejemplos históricos que no hay que ignorar y no hay que pensar que nosotros somos algo excepcional, nunca visto, que somos totalmente distintos a todos los demás. Todos los casos son distintos y todos los casos tienen analogías, tienen cosas que son semejantes. Y hay que aprender de las diferencias, pero también hay que aprender de las semejanzas. Claro, por supuesto. Ahora también está en manos de la misma población venezolana, que es lo que quiere, ¿no? Como tal, si quiere acudir a un nuevo proceso electoral con todas estas condiciones, como tú comentabas, en este campo minado, o pues prefiere no. Hay que plantearle alternativas, porque no participar y no hacer más nada tampoco nos lleva a ninguna solución. Entonces, básicamente, quienes plantean no ir a un proceso electoral, ojo, y eso puede ser una respuesta, tienen que plantear entonces cuál es la ruta estratégica en ese caso. Claro. Este proceso electoral puede incluso cambiar, de llegar a concretarse como tal, ¿puede cambiar el destino del país? No, porque es un proceso regional y local. Sí, eso es cierto. El proceso regional y municipal no va a cambiar, no va a producir una transición democrática en Venezuela. Pero hay que recordar que en los tiempos donde nosotros teníamos mayor capacidad de movilizar a la población, bien fuera para protestas o bien fuera para votar, ¿ok? No importa, pongámonos entre dos extremos, ¿no? Entre que la gente se movilice para votar o se movilice para protestar. La realidad es que las maquinarias que movilizan son importantes. Y la realidad es que dos de las maquinarias más importantes que hay tienen que ver con las organizaciones sociales, con las estructuras organizadas en las diferentes localidades, y tiene que ver con las estructuras políticas que muchas veces... Uy, se nos fue el audio con nuestro invitado Benigno Alarcón, el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Creo que, Benigno, ¿estás ahí? Pues ya ir cerrando, para ir ya cerrando. Se fue. Disculpen, amigas, amigos, se nos fue el audio. Lamentablemente, estábamos conversando con Benigno Alarcón, politólogo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a tratar de reconectar para cerrar pues, esta conversación que teníamos con nuestro invitado, Benigno Alarcón. Déjenme ver si podemos retomar la conversación. Recuérdame, Benal. Ok, vamos a ver si podemos retomar la conversación y seguir, pues poder cerrar esta discusión que teníamos, o bueno, esta conversación que teníamos con Benigno Alarcón. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y además pues maneja el centro de política de esta importante universidad. Bueno, lamentablemente no se nos cayó, definitivamente no logra nuevamente conectarse.
Amigas, amigos, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de nuestro programa del día de hoy. Ya venimos. Continuamos, amigas, amigos. Son las 8:20 de la mañana. Seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Vamos a seguir con más información. Antes de continuar con nuestras entrevistas, quiero, en principio, disculpar al profesor Benigno Alarcón, quien estaba entrando en una reunión y por lo tanto pues no pudo continuar con nuestra conversación. Estábamos conversando, se cayó la transmisión y luego no pudo volver a conectarse porque justamente entró a una reunión que tenía previsto a esta hora de la mañana. Por eso no pudimos cerrar como tal la conversación que teníamos con el profesor Benigno Alarcón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y politólogo. Mientras tanto, amigas, amigos, vamos a seguir comentándoles a ustedes otras informaciones en nuestro programa del día de hoy. Vamos a leer para ustedes también otras noticias que se han destacado en las últimas horas. Ya hablábamos, por supuesto, en principio de lo que ayer planteaba Anthony Blinken en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También tratamos el tema o comentamos acerca de esta terrible situación que se ha vivido en Turén, en el Estado portugués en Venezuela, con la muerte de 3 mujeres
Ya se ha iniciado la investigación y ojalá se dé sobre todo con el autor o autores de estos terribles hechos. Estos son femicidios que están cometiéndose también dentro de Venezuela y que mantienen angustiada a gran parte de la población y sobre todo a quienes viven en esta zona del Estado portuguesa en Venezuela. Revisamos otras notas, amigas, amigos. Un documento interno de la OMS consignó los escasos esfuerzos de China por investigar el origen de la pandemia del coronavirus y la poca colaboración ofrecida a expertos que viajaron en julio del año pasado a Wuhan. Un equipo de investigadores encabezado por Ben Embare, que realizó una visita preliminar, y la primera visita, que duró casi un mes, consistió en 10 días solamente de trabajo. Revisando un poco lo que ha ocurrido en el mundo con respecto al tema del coronavirus y todo lo que está haciéndose con respecto a la vacunación, el gobierno de Irlanda anunció que el confinamiento decretado el pasado 6 de enero se prolongará hasta por lo menos el 5 de abril. En Colombia, luego de conocerse el caso de un cirujano plástico en Santander, quien recibió la primera dosis de Pfizer en una clínica, afirmando que el Ministerio de Salud lo había llamado para recibir esta vacuna y presuntamente se habría saltado la fila impuesta por el gobierno, pues la Superintendencia de Salud de Colombia anunció medidas estrictas para prevenir estos casos en otras ciudades de Colombia, esperando no se convierta esta situación en una especie de vacuna gate como el que ha ocurrido en Perú o en Argentina. De hecho, el gobierno de Argentina anunció en esta oportunidad que en el día de ayer se levantó la restricción de actividades nocturnas que regía desde las 2 a las 6 de la mañana desde el 2 de febrero. En Perú, el Comité Olímpico Internacional solicitó al gobierno peruano vacunar a sus deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto hablo específicamente de Perú, pero seguramente va a ser la política que va a implementar el Comité Olímpico, pedirle a los gobiernos que sean vacunados todos los atletas que vayan a participar en estos Juegos Olímpicos previstos para este año, que se iban a realizar en el año 2020. Ayer el médico infectólogo Julio Castro comentaba que Venezuela podría empezar a recibir en mayo vacunas del sistema COVAX. La fecha de llegada depende de la aprobación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Recuerden que en este caso el Departamento del Tesoro ha dicho que está dispuesto a permitir que salga ese dinero para que Venezuela pueda pagar su deuda ante el COVAX y de esta forma tener acceso también a las vacunas. No obstante, comienza también la diatriba de que no se le dé una prioridad a quienes no la deberían tener. De hecho, en el día de ayer se informó que por lo menos 3 diputados a la Asamblea elegida en diciembre del año pasado, pues ellos mismos informaron a través de sus redes sociales que habían sido vacunados con una dosis del fármaco ruso, de la Sputnik 5, cuyo primer lote con 100.000 aplicaciones arribó a Venezuela. Por cierto que a Venezuela también llegaron insumos desde China en el día de ayer. Se recibió un vuelo con insumos médicos provenientes de China para pacientes en terapia intensiva precisamente por COVID-19. Revisamos otras notas importantes hasta ahora. En Perú, ayer el juzgado que lleva adelante la investigación contra Oscar Narro, alias Cara Cortada, determinó que esta persona debería quedar, de hecho tiene detención preventiva por lo menos durante los próximos 9 meses. Igualmente se ha destacado que es factible que el señor Narro sea sancionado, por lo menos la solicitud que ha hecho el fiscal o la fiscal es que sea sancionado con una pena mínima de 15 años y una máxima de cadena perpetua por el asesinato de este joven comerciante venezolano en Trujillo, Perú. Hablando de migrantes, un nutrido grupo de venezolanos que se encontraban en el poblado boliviano de Pisiga comenzaron a desplazarse a otras ciudades buscando alternativas para poder llegar a Chile. En la región occidental de Bolivia se ha convertido en una ruta de varios venezolanos que en las últimas semanas, han tratado de transitar el país, Bolivia,
para poder afincarse más bien en el país austral, llegar hasta Chile. Hablando de situaciones de migrantes, ayer Carlos Vecchio comentaba que la aprobación del TPS o Estatuto de Protección Temporal en Estados Unidos podría anunciarse en las próximas horas o las próximas semanas, perdón, lo que representaría un avance en solución a la situación compleja que han vivido unos 200.000 venezolanos en Estados Unidos, según comentó ayer Carlos Vecchio. Revisamos otras informaciones, importante. Ayer vimos un terrible accidente que sufrió el reconocido golfista norteamericano, nacido en California, Tiger Woods, quien sufrió lesiones en sus piernas, o por lo menos en una de las piernas, según lo comunicó el publicista de Woods. Su carro volcó, al parecer su camioneta volcó, y él iba solo en este vehículo y sufrió daños importantes en este terrible accidente. No obstante, no se ha informado, digamos, nada nuevo de las condiciones de Tiger Woods, pero sabemos que fue intervenido en el día de ayer a raíz de este terrible accidente que pudo haberle costado la vida, pero bueno, tenemos entendido que gracias a Dios ha salido de esta situación, pero habría sido intervenido en el día de ayer y se espera pues información exacta de cuáles son sus condiciones en el día de hoy. Otro caso que también ha sonado mucho es el de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, lo comentábamos ayer, pero ayer se informaba también que esta mujer, Emma Coronel, podría recibir cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico. Hasta ahora, ayer, pues se hablaba de que la mujer se expone a un mínimo de 10 años de presidio por el tráfico de drogas. Nos vamos a Texas, donde se espera la llegada para el próximo viernes del presidente Biden, a fin de poder, según lo que se ha informado, el presidente Biden discutirá los esfuerzos de alivio luego lo que fue la tormenta invernal que vivió Texas durante los últimos días y esperan poder, o por lo menos la administración Biden, colaborar en ese sentido. Concluyo en Ecuador con este segmento de noticias, comentándoles que ayer se informó de la muerte de más de 50 reclusos en una serie de amotinamientos ocurridos en 3 distintas prisiones en varias ciudades de Ecuador. Esto lo confirmó la Policía Nacional Ecuatoriana. Son hechos aislados, pero que no se entiende cómo lograron suscitarse a la par, es decir, en el mismo momento, ¿no? Pues ante estos amotinamientos, 50 reclusos fallecieron o murieron en estas revueltas registradas en Ecuador. 8:30, amigas, amigos, vamos a la pausa y ya venimos con más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. En Estados Unidos, él está radicado en Nueva York, pero atiende casos en todo Estados Unidos. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Sergio. Porque para ti creo que ya son tardes, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, 2:30, 2:35. Así Sí. es. Bueno, Guillermo, por supuesto, aquí el gran tema relacionado con la situación migratoria tiene que ver con el MPP. Correcto. Muchos me han preguntado acerca de este tema porque pues como tal ha habido problemas incluso para tener acceso al registro que ha pedido el gobierno, que deben hacer. Cuéntanos qué información tienes al respecto, Guillermo. Bueno, la información que manejamos es que el portal que sirve de registro ha sido actualizado. No sé si las personas se están dirigiendo al portal exactamente que es conecta.acnur.org, ¿ok? Entonces, una vez que tú entras a ese portal, tienes que registrar tu caso. Aparentemente sí, han habido muchos problemas en la fase de registro, pero lo que tengo entendido es que ya estos problemas técnicos los han ido solucionando, ¿ok? Entonces, también
puedes llamar a los números, tengo el 1-800-898-7180, que te pueden registrar telefónicamente también. Ok. Este, Y es había un número importante telefónico también que parece que también tenía problemas que tenía problemas que la gente no sabía si era un número correcto o era un hacker, pero aparentemente ACNUR como que no había todavía activado. activado correctamente ese número. Pero ya están todos los números disponibles, pero lo más importante es tratarlo de hacerlo online para, inclusive dentro de Estados Unidos, si tienes a alguna persona dentro de Estados Unidos que te puede ayudar con eso, lo puedes hacer. Y entonces, una vez que tu caso quede registrado, te van a contactar para entonces ver si calificas para lo que se llamaría un parol, ¿ok? Sí. Permitirte Ahora, entrar. te interrumpo solamente para saber porque tiene que esperar esa llamada, ¿correcto? Correcto, sí, tienen que esperar la llamada. No quiere decir que una vez que tú te registras ya Vas a vas ir a la a frontera. entrar directamente a Estados Unidos. No, ellos te van a llamar para que entonces tú te presentes y entonces en esa cita van a determinar si te procesan. Procesar significa dejarte entrar con un parol, que es con un permiso para estar dentro de Estados Unidos mientras tu caso de asilo es tramitado, que es el sistema como anteriormente se manejaba en estos casos. La persona llegaba al puerto de entrada, decía, tengo miedo, quiero solicitar protección. Entonces había una serie de procedimientos que se seguían. La persona quizás estaba detenida por un tiempo y luego era liberada bajo parol. Ya. Me piden repetir la página, es conecta.acnur.org. ORG. Repito, conecta.acnur.org de organización, Ujú. conecta.acnur.org. Por ahí pueden conectarse, registrarse según la información pues, que maneja el propio gobierno de Estados Unidos y la ACNUR, que es la que está manejando todo este sistema Este tipo, claro. de registro. Y mira, el Doctor formulario de Nolivos, verdad, comienzan a... Perdón, el formulario es bastante sencillo, ok, no es un complicado. formulario complicado, este, pero si, pues si hay dudas, pues siempre uno puede aclarar las dudas que la persona tenga, ¿ok? Okay. Entonces pueden escribirle a The Nolivos Law Firm, que es nuestro invitado, como todos los miércoles, Guillermo Ujú. Nolivos, y él quizás les puede dar algún tipo de orientación. Algunas Correcto. consultas que comienzan a salir aquí, Guillermo. Yo hice mis huellas de asilo hace 3 meses, tengo que solicitar mi permiso de trabajo, donde mi solicitud la hice antes del nuevo reglamento. Uy, Ujú. no sé si me entendiste, porque yo no Sí, logré. sí, yo te entiendo. Sí, No, yo entiendo la pregunta, claro. Acuérdate que hubo un cambio en la administración de Trump en cuanto al tiempo que un aplicante de asilo debería esperar para solicitar un permiso de trabajo. Este cambio entró en vigencia el 24 de agosto, 24-25 de agosto del año pasado y afectaba a todas las personas que aún no han solicitado un permiso de trabajo para ese momento o a las personas que estaban iniciando un caso de asilo después de esa fecha. okay. Si este señor o señora no ha solicitado su permiso de trabajo, entonces se rige bajo, su solicitud se va a regir bajo la nueva regla. O Okay. sea que debe esperar 365 días para poder solicitar un permiso de trabajo luego de haber introducido su caso de asilo. La única manera que esta persona puede evitar esta espera de 365 días y volver al régimen anterior de 150 días es registrándose por una de estas dos organizaciones que demandó al gobierno de los Estados Unidos pidiendo que esta normativa no entrase en vigencia porque afecta negativamente a sus clientes. Una de estas organizaciones se llama CASA y la otra organización se llama ASAP. WhatsApp. Yo luego les voy a poner en mi Instagram las direcciones de email para que entonces puedan hacer su registro. Una vez que están registrados bajo una de estas dos organizaciones,
entonces queda amparado bajo la protección judicial de esta demanda y sí puede entonces solicitar su permiso de trabajo dentro de los 150 días, después de los 150 días de haber iniciado su caso de asilo. Preguntan acerca de la lotería de visas. ¿Cuándo es? La lotería de visas generalmente la tenemos, dame un segundo porque siempre esa fecha se me... ¿La cambian? No, sino que siempre a mí se me escapa. Bueno, mientras Entonces, buscas esa información, porque tengo un comentario uh-huh. positivo de parte de Diana. Gracias al doctor por su asesoría. Ya tengo la cita para la entrevista en 2 semanas. Bueno, qué bueno. Gracias, Diana, por conectarte con él. Eso es importante que puedas haber obtenido esta información. Ajá, tienes la información Entonces, allí, fíjate, Guillermo. sí, entonces fíjate, para los que querían registrarse para el 2021, eso va a empezar el 30 de septiembre del 2021, ¿ok? Y va a estar hasta el 5 de noviembre, perdón, el 30 de septiembre del 2021 pueden chequear el estatus de su entrada para la Lotería 2021, ¿ok? Ok. Después tenemos la DB 2022, va a empezar al mediodía el mayo 8 del 2021. El periodo de registro que quedará abierto, estaba abierto desde el 7 de octubre del 2020 y cerró el 10 de noviembre del 2020. ¿Ok? Okay. Los de la Lotería de Visa del 2022 deben de chequear su número por lo menos antes del 30 de septiembre del 2022. ¿Ok? O sea que en la actual, entonces el que está, digamos, vigente en este momento, Guillermo, es Es la del 2021, la que que van, es a la partir que es a partir, que tienen a partir del mayo 8 del 2021 desde el 8 de mayo. para empezar a registrarse. Ustedes ya lo saben, a partir del 8 de mayo que pueden comenzar a Mm, registrarse para la Lotería de Visas de este año 2021. Bueno, exacto. voy con otras preguntas. Del 2022, del 2022, ¿ok? ¿Cómo? No. A ver, discúlpame, repite, por favor, para no equivocarnos, yo tampoco. O sea, ahorita ellos van a empezar a chequear las del 2021, ¿verdad? Okay. Y ellos tienen hasta el 30 de septiembre del 2021 para chequear el estatus de su entrada, ¿ok? Okay. A través del website, ¿ok? Okay. Luego, en octubre del 2021 debería empezar el nuevo registro para el 2022, ¿ok? Exactamente. Ok. Correcto. ¿Ok? Comentar aquí. Envié mis papeles a inmigración y coloqué mis huellas en noviembre. Todavía no recibo ni permiso ni Social Security. No, bro. Mandó su aplicación, perdón, de asilo. Envié papeles, me imagino, coloqué mis huellas. O sea que creo que sí debe ser Colocó sus así, huellas. en noviembre. Todavía no Noviembre. recibo permiso ni social. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a hablar de dos casos potenciales que puede ser esta consulta, ¿verdad? Si Ajá. la persona lo está haciendo por matrimonio, o sea, que mandó sus papeles porque se casó con un ciudadano americano y está iniciando su proceso de ajuste de estatus e introdujo todos los formularios correspondientes en noviembre, tiene que esperar como 5 a 6 meses para que le llegue su permiso de trabajo. Una persona que ajusta estatus por matrimonio, ajustar estatus se conoce como el procedimiento de obtener la residencia dentro de Estados Unidos. Tiene derecho a pedir un permiso de trabajo mientras le conceden su residencia, le aprueban su residencia. Pero esta residencia se tarda de 5 a 6 meses en llegar. Este permiso de trabajo se tarda de 5 a 6 meses en llegar. Ahora, Pero no todos los si casos son iguales, Guillermo. no todos los casos son iguales, por Claro. eso es que no sabemos el caso de la persona, entonces te estoy dando las Un opciones ejemplo. que se... Claro, Ajá. entiendo. Si estamos en el caso de asilo, si la persona metió asilo en noviembre, entonces nuevamente tiene que esperar 365 días de haber iniciado su caso para poder solicitar un permiso de trabajo. El permiso de trabajo no va a llegar automáticamente a los 365 días. Exacto. Tiene que hacer una solicitud. Si quiere aprovechar el beneficio judicial de la demanda que existe contra el gobierno para que pueda aplicar por el permiso de trabajo dentro de los 150 días, entonces va a tener que registrarse en una de estas dos organizaciones, CASA o ASAP,
y una vez registrado como miembro de estas organizaciones, puede solicitar su permiso de trabajo después de los 150 días de haber iniciado el caso. Ok. Preguntan acerca del registro de ACNUR, del cual hablábamos hace rato, que si esto solo es para quienes están en frontera, quienes están en México, perdón. Correcto. Este es para las personas que están fuera de Estados Unidos, porque el objetivo de acuérdense que el MPP está en proceso de ser desechado, de ser eliminado. Y la administración de Biden lo que está buscando es entonces volver al el sistema antiguo de que tú puedas esperar la resolución de tu caso dentro de Estados Unidos, ya que las condiciones en que muchas personas estaban esperando el proceso de su caso en México eran muy peligrosas y infrahumanas. Entonces, esta es la nueva... Ahora, esto no implica, Guillermo, que todos los casos van a ser procesados de forma favorable, ¿no? O sea, forma favorable, no tenemos idea si la persona tiene un caso de asilo, tiene un caso de asilo aprobable. Lo que sí se va a determinar es, ellos están diciendo que no todo el mundo probablemente va a ser admitido dentro de Estados Unidos. ¿Okay? Pero todavía no tenemos cuál es la discreción o los elementos que ellos van a utilizar para descartar personas y decirles, mire, no, usted no puede entrar, porque todavía estamos en la fase de registro. ¿Cuánto tiempo se toma la entrevista una vez aprobada la I-140? La entrevista, estamos hablando, la I-140 es una aplicación, una petición para una visa de inmigrante por empleo, ¿ok? Entonces, anteriormente, el beneficiario no tenía que ir a una entrevista con USCIS. Ahora sí están llamando a las personas para entrevistas. La duración de la entrevista, mira, generalmente estas entrevistas son cortas, 45 minutos máximo, 1 hora. Depende si tienes familiares. Es más la angustia, el tiempo que te genera la angustia en la entrevista, que lo que dura la entrevista. Que lo que va a durar la entrevista. Y generalmente lo que ellos quieren corroborar es que tú estás trabajando para la persona que te sirvió de patrocinante para tu visa, que te están pagando el sueldo que ellos dicen que deben de pagar. Y es un contacto visual, básicamente, determinar quién es la persona que está obteniendo la residencia y si hay familiares con esa persona que se llaman derivados, entonces ver quiénes son esos derivados. ¿Cuánto tiempo puede tomar obtener la residencia una vez se aprueba la certificación laboral? Mira, la certificación laboral es la primera etapa del proceso migratorio por trabajo, por una oferta de empleo. Entonces, una vez que tienes la certificación laboral, tú puedes, el empleador tiene 2 opciones. O introducir la petición de visa de inmigrante por el camino regular, es decir, esperar 5 o 6 meses para que el gobierno la resuelva o la apruebe, o puede también solicitar un servicio de procesamiento premium, ¿verdad? Este servicio premium garantiza que el caso sea aprobado en 30 días hábiles, 30 a 45 días hábiles, ¿ok? Entonces, eso acorta, obviamente, la espera, pero luego tú tienes que ver, una vez que la petición ha sido aprobada, tienes que ver qué categoría es tu visa. Hay 3 categorías para este tipo de empleos, EB3, EB2, EB1, ¿ok? Entonces, dependiendo de la categoría que tú tengas, hay que verificar en el calendario de visas, en el que lo hemos nombrado anteriormente, el visa bulletin, el boletín de visa, hay que verificar cómo está el procesamiento de esos casos, claro. Si tu caso ya está listo para solicitar la residencia. Si tu caso está listo para solicitar la residencia, tú inclusive puedes solicitarla al mismo tiempo que tu patrocinante solicita la visa de inmigrante. Es algo bastante técnico, pero en general los tiempos de espera dependerán de si tienes que esperar hasta que tú puedas pedir la residencia basado en el boletín de visa o no. Si tú lo puedes pedir inmediatamente,
que aprueban la certificación laboral junto con la petición del empleador, entonces el tiempo de espera será el tiempo de espera que el gobierno se tarde en procesar tu caso, 5 meses, 8 meses, puede ser hasta 10 meses. Ok, Guillermo, Pedro pregunta, ¿es cierto que los tiempos de solicitud de hermanos podrían acortarse? Es algo que se está manejando, todavía no tenemos la confirmación del gobierno, pero está dentro de de las consecuencias de la reforma migratoria, ¿ok? Una de los efectos de la reforma migratoria sería acortar estos plazos de espera para los hermanos y para las visas por categorías, que se conocen como visas por categorías. Okay. Se ha demorado la cita para huellas para la renovación de la Green Card. ¿Esto es normal? Ha pasado casi 9 meses desde que introduje la solicitud. Si estás renovando tu Green Card, me imagino que introdujiste una I-90. No es algo normal. Deberías contactar a USCIS, pedir hablar con un Customer Service, con una persona de Customer Service, para ver qué es lo que está pasando en tu caso, porque no es algo que debería demorarse tanto tiempo. Ya. Pero acuérdate también que tuvimos lo de la pandemia y todo Claro. eso, pues... Eso ha retrasado todo, correcto. Sí, correcto. Doctor, ¿se puede pedir visa de estudiante estando en Estados Unidos? Si entraste con una visa, sea de turista u otro tipo de visa, y luego quieres cambiar estatus a estudiante, sí lo puedes hacer. No vas a poder hacer cambio de estudiante dentro de Estados Unidos si entraste con lo que se conoce el ESTA. Para este tipo de personas, con este tipo de beneficio, tienen que salir de Estados Unidos y solicitar su visa en el consulado de su país. Ok. Aquí hay una pregunta diferente, pero no sé si de pronto puedes tener esa información. ¿Puede una persona pedida por el hijo y que declara independiente usar Obamacare por lo de carga pública? O una persona que declara... A ver, te repítemela. voy a repetir. Una persona solicitada por su hijo declara de forma independiente, puede usar Obamacare por lo de carga pública. Mira, esta persona me imagino que está en un proceso de ajuste de estatus. Debe La ser. pidió el hijo probablemente. Yo siempre, el seguro subsidiado no se considera carga pública, o sea, no es algo que te va a afectar negativamente en tu caso de ajuste de estatus. Pero siempre es bueno averiguar si este seguro lo estás pagando con subsidio del gobierno federal o el gobierno estatal, ¿ok? Pero en líneas generales, la carga pública por salud se refiere a cuando la persona tiene una necesidad continua de un tratamiento médico continuo y depende del estado para que le den este tratamiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que tiene que realizar diálisis, ¿ok? Sí. Y depende del gobierno federal para este tipo de tratamiento. Es decir, el gobierno federal le está pagando este tratamiento. Esa persona sí puede ser considerada carga pública. Ahora, si tú tienes tu seguro, o si sea subsidiado, y tienes que hacerte las diálisis, pero tú estás pagando la parte que te corresponde de tu prima de seguro, no es considerado carga pública. Ok. Aquí preguntan, mi solicitud de asilo fue admitida en julio, la colocación de las huellas en noviembre, mi solicitud de permiso de trabajo en diciembre, recibí un mensaje de texto de migración en el mismo diciembre como recibo de solicitud de permiso de trabajo y hace 2 semanas me registré como miembro ASAP. ¿Qué otro trámite recomienda para obtener mi permiso y Social Security? Porque aún no le ha llegado, ni lo han rechazado. Ni lo han rechazado. Bueno, la manera como estás planteando los eventos, pareciera que metiste el permiso de trabajo y luego te registraste con ASAP, ¿ok? Sí. Entonces, esto no lo deberías haber hecho de esta manera. Tú deberías haber
haberte registrado con la Primero. SAP primero y luego realizar la solicitud con evidencia de que eres miembro de ASAP. ¿Ok? Ya. Entonces, cruza los dedos de que Inmigración te mande un request for evidence, o sea, una solicitud de evidencias adicionales, Ok. preguntando a ver si tú eres miembro de ASAP o de CASA, y entonces tú puedas responder. ¿Ok? Ya, ok. Mira, Osvaldo pregunta, me vine a México huyendo de Venezuela, pero ahora me dicen que no puedo pedir asilo en Estados Unidos por haber estado en un tercer país. Bueno, eso es relativo, ¿ok? Sí, relativo. Es relativo. Si ese tercer país te ofreció ya residencia permanente y tú tienes permiso para trabajar, permiso para entrar y salir sin restricciones, entonces Estados Unidos sí puede decir, mira, yo no tengo por qué ofrecerte protección, ya que tú has logrado, eso se llama reasentarte en otro país exitosamente. ¿Ok? Ahora, si tú no estás reasentado en ese país de esa manera, o sea, no tienes permiso de trabajo, no tienes, no tienes una manera de ganarte la vida legalmente en México, tú puedes entonces venir a Estados Unidos y solicitar asilo porque tú no has tenido un reasentamiento firme en México, ni tampoco tienes una oferta, como ellos lo llaman técnicamente, una oferta de residencia permanente en México. Ahora, si tú tienes una residencia permanente en México, no vas a calificar para Ahí asilo no en aplica, Estados Unidos. exactamente. Así es. Bueno, ¿Ok? vamos a ir con 3 preguntas más, Guillermo, para ir cerrando nuestra sección de hoy. Siempre me llegan correos, qué interesante esta pregunta, a ver, Ujú. te leo. Siempre me llegan correos donde me indican que he sido elegida para participar en la lotería de visas. ¿Esto qué significa? Eso significa que alguna de estas empresas consiguió tu correo electrónico y te están mandando publicidad para que te registres Mucha a, precaución a solamente, ¿no? este tipo de casos. Bueno, mira, ya depende de ti si tú quieres registrarte, pero este es un No, pero es procedimiento. que, a ver, yo soy residente, Guillermo, y yo todavía recibo correos donde me dicen que aplique la lotería, Mi ¿no? mamá recibe correo, mira, me gané, cuando vivía en Venezuela, mira que me gané la residencia, que cómo hago. Y sí, tienes que tener mucho cuidado. Acuérdate que la lotería es un procedimiento que tú misma lo puedes hacer, Claro, sin necesidad de depender de una empresa. Y son muy astutos porque tú abres este correo y vas al website de estas empresas y son casi igualitos a los muy al parecidos. website Por eso, mucho cuidado, sí, la verdad, mucho mucho cuidado. cuidado. A Sí, veces pueden lo sí. que hacen es captar tus datos. Ujú. ¿Con asilo pendiente puedo participar en lotería de visa? Sí puedes participar, por eso no hay problema. El asunto será luego si vas a poder ajustar estatus o no dentro de los Estados Unidos. Eso ya es otro asunto. Sí, sí. Bueno, una última consulta. Me preguntan aquí, ¿es verdad que los tiempos, bueno, ya comentaron lo de los tiempos de... Ajá. ¿Qué ha pasado con el DED? Esta pregunta es muy típica. Mm. ¿Qué ha pasado con el Mira, DED? el DD, esto es algo que yo creo que primero va a salir el TPS, que yo creo que eso es lo que este gobierno Buscando. está buscando hacer, más Sí. que el DD. Ujú. Entonces, lamentablemente, hemos hablado de eso acá. La Asociación de Abogados de Inmigración Americana es del, ¿cómo se llama? De la idea. Del principio que hasta que el gobierno no emita regulaciones específicas para solicitar un permiso de trabajo, no se puede solicitar el permiso de trabajo. Yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Sin embargo, si la persona está en peligro de ser deportada, con ese memorándum del expresidente pueden impedir que sea deportada. Así es. Bueno, agradecido, Guillermo. Cualquier información adicional, amigas, amigos, pueden contactarlo directamente. Uh-huh. Su cuenta de Instagram está allí publicada, es @denolivoslowfirm, denolivoslowfirm, o su número telefónico, el 786-456-5208, 786-456-5208. Guillermo Nolivos. Un fuerte abrazo, Guillermo, y hasta la Ok, próxima. igual para todos ustedes. Hasta la Vale. próxima. Cuídense.
Saludos. Amigas, amigos, Chao. una pausa y al regreso cerramos el programa. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Bien, amigas, amigos, estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Antes de concluir, les comento información reciente relacionada con las condiciones de salud del reconocido golfista, campeón en reiteradas ocasiones, Tiger Woods. El más reciente parte médico dice lo siguiente: fue sometido a una larga cirugía por sus lesiones en el pie, en el tobillo, la tibia y el peroné de su pierna derecha. Woods fue sometido a una larga cirugía en la parte inferior de su pierna derecha, que fueron tratadas durante esta cirugía de emergencia en traumatología ortopédica. Esto fue en la ciudad de Los Ángeles. Varillas, tornillos y clavijas fueron colocadas a Woods para poder recuperar luego de lo que fue este terrible accidente que sufrió el reconocido golfista en la ciudad de Los Ángeles el día de ayer. Pero bueno, el parte médico habla de que se encuentra en franca mejoría, según informan sus propios publicistas, pues las personas que le manejan todo lo que tiene que ver con el tema de la prensa. Bueno, amigas, amigos, yo me voy despidiendo por el día de hoy. Gracias por estar conectados, como siempre, en nuestro programa Al Día con Sergio. Los espero nuevamente mañana a partir de las 7:30 de la mañana, cuando estaremos otra vez junto a ustedes en nuestro programa de todos los días a través de BPI TV, nuestra señal que sale en Roku, Apple TV, en Amazon Fire, sale en streaming, en YouTube y por supuesto conectados también. Pueden hacerlo en vivo, ver nuestro programa en vivo todos los días a través de vpitv.com, donde por cierto en nuestra página estamos ofreciendo información constantemente para todos ustedes. Bien, amigas, amigos, me voy despidiendo y me voy con este mensaje que está en Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tengan todos un excelente día. Será hasta mañana. Suenan los prisioneros para despedirme. Chao. Se les quiere.